José Luis Durante es profesor de fotografía en un instituto público de formación profesional, en la familia profesional de comunicación, imagen y sonido, siendo titular de la asignatura de procesos finales fotográficos del ciclo superior de iluminación. También trabaja como fotógrafo profesional, fundamentalmente haciendo reportajes fotográficos, además de desarrollar su trabajo personal que abarca la fotografía de paisaje, el retrato y el documentalismo. Este con una visión muy personal, que puede ser incluida en el ámbito del ensayo fotográfico. En esta entrevista conoceremos un poco más sobre su vida, sus futuros proyectos y nos hablará de su último libro, Cutre Viaja. Venga, vamos al lío. ¿Quién es José Luis Durante? Bueno, yo, evidentemente, soy yo físicamente y una persona que tiene diversos aspectos, que no se centra en una sola cosa. Si bien hay posiblemente un eje central o muy central, que es la fotografía, pues profesionalmente he desarrollado mi carrera con la fotografía, vamos a llamarle artísticamente también, pero no me quedo solamente ahí, hay muchos más ámbitos. Está la parte relacionada con el deporte, la parte relacionada con los amigos, la parte relacionada con la música, muchísimo, no porque haga música, sino porque me gusta mucho la música, con la literatura, con la herencia de los estudios de geología. Entonces al final es una cosa muy compleja, que ha ayudado, yo creo que toda esa complejidad, todos esos ámbitos, que además de una forma u otra han estado diferenciados, ¿no? Porque los amigos de un sitio resulta que no han sido los del otro, ni los de más allá, pues sí, hay algún punto de unión, pero son un montón de ámbitos diferenciados, han servido para desarrollar mejor al José Luis fotógrafo y hacer que tenga más cosas que contar. No sé si contarlas mejor, pero sí más cosas que contar, y me ha llevado a aprender más como fotógrafo, a ir un poquito más adelante e intentar hacer mejor las cosas como fotógrafo, y eso ha ayudado al José Luis Durante profesor a intentar enseñar mejor a los alumnos, a no quedar estancado en una zona de confort. En cuanto a la fotografía, para mí, ahora que tengo que dar otras cosas que no son fotografía, la fotografía es la zona de confort, pero dentro de ese ámbito me ha llevado a no quedarme con cosas básicas que funcionan y van a seguir funcionando, sino a experimentar más, a probar para poder enseñar mejor, sin que sea mi vocación la de el docente. No es mi vocación, pero sí que he encontrado cierto gusto a cuando hay alumnos que les interesa, más allá del temario, a poder enseñar cosas, a intentar ir un poquito más adelante, ofrecer. No se puede hacer siempre, porque cuando el personal no responde te quedas en lo justo, pero sí, toda esa complejidad ha ayudado al José Luis fotógrafo. Lo ha hecho un poco menos adefesio como fotógrafo. Sí. Qué va, tío. Para nada. Yo, bueno, desde que te conozco, pues que ya te lo he comentado alguna vez, y oye, pues a mí me has aportado un montón, y sobre todo en cuanto a muchas cosas, pues me has enseñado ideas muy claras y que me han servido desde que empezamos, desde que nos conocimos, y que sigo aplicando a día de hoy. Pero eso es porque tú tenías ganas de aprender. Ha ocurrido contigo y ha ocurrido con más gente, porque veníais con ganas de aprender. Luego es verdad que nuestras formas de ser, la tuya y la mía, o la de estos otros exalumnos y alumnas, nos acoplamos bien y permite desarrollar una relación un poquito más cercana y por tanto que sea más fácil enseñar. Pero si no tienes ganas de aprender, yo no te puedo aportar nada. Si lo que he intentado es tener nuevas cosas que aportar cada año a la gente que quiere aprender y evolucionar y poder enseñar más cosas a los que quieren. A los que no quieren, pues nada, hacemos lo justo
Y si lo Y ya justo es está. suspenderos, lo suspendo. Hala, se acabó. No hay más tu tía. No me voy a comer el tarro con eso. ¿Profesor o fotógrafo? Fotógrafo. A mí lo de profesor me es algo sobrevenido. Me lo ofrecieron un día, oye, que si quieres ser profe, ¿cuánto pagan? Tanto, venga, ¿dónde hay que ir? Luego le vas cogiendo cierto gusto. Y es verdad que hay situaciones, hay años en los que es agradable enseñar. Pero en general, pues lo hago pues, porque tengo que comer de algo. Y era lo que me resultaba más cómodo y agradable. Para luego poder ser fotógrafo. Ser fotógrafo sin presiones, sin prisas, sin tener que pegarme con los clientes. Que es como yo disfruto la fotografía. A mí eso de tener que andar buscando al cliente, teniendo las fechas de entrega, la presión de si esto me gusta, no me gusta, elaborar los presupuestos, pues no me convence. No te Porque es como termina. trabajar en una fábrica, entonces no Sí. me ilusiona. Mm. Me gusta la fotografía para expresarme. Vaya, hacer algún trabajo de vez en cuando está bien, pero trabajos que resulten claro, agradables, que a mí me Que puedas disfrutar. gusten. Sí, exactamente. Hacer un proyecto con unas fechas, puedes trabajar a tope, implicarte todo lo que necesites, pero cuando se termina el proyecto, pues descansas y ya llegará otro. ¿En qué momento decides abandonar la geología y dedicarte de lleno a enseñar fotografía? Cuando me contratan, yo creo que con esa llamada que me dijeron, fíjate, era finales de 1989. Pero no tenía un euro, ganaba algo los veranos trabajando de socorrista para luego sobrevivir en invierno. Y me llaman y me dicen que si al día siguiente voy con los papeles que pedían, que tenía los requisitos académicos, me hacían el contrato y me pagaban 114.000 pesetas al mes a finales del 89, viviendo con mis padres, dije, joder, esto no lo dudo. Esto Seguía mira, estudiando geología porque me gustaba la carrera que estaba estudiando y me gusta ser geólogo de formación, pero me quedó muy claro que podía unar un trabajo que me daba un dinero y que no estaba mal el ambiente. Una cosa es que a mí no me guste mucho ser profesor, o no me guste mucho trabajar, y otra cosa es que el trabajo no sea bueno. Y con dinero, con posibilidades para el futuro, dije, pues perfecto. Y ya lo corroboró unos meses después cuando me dijeron, para seguir de profesor tienes que presentar a la oposición. Bueno, pues me presento a la oposición y me la estudio. Y como conseguí sacarla, pues entonces ya no había vuelta atrás. Profesor hasta el día que me jubile, que espero que sea dentro de poco. Muy bien. Pues yo nada, al final que fue un placer tenerte también de profesor, porque que gracias a ello, pues fíjate, he llegado también, no es que haya llegado al top de la fotografía, pero bueno, que he podido También tuviste que dedicarme a ello. sufrirme un poco, pero bueno. No, pero No, bueno, verdad que que fue una época bonita y divertida, ¿no? Hay veces que salen bien las cosas, que hay comunión o química o una conexión entre profesores y alumnos. No porque necesariamente te tengas que hacer amigos, que en nuestro caso ha funcionado así y Sí. con algunas otras personas también ha funcionado, pero sí que hay un buen funcionamiento porque los alumnos son receptivos a lo que enseña el profesor y a la forma de enseñar, y el profesor se acopla bien a los alumnos. Va por las dos partes. Sin embargo, hay años que es Que no hay imposible, manera, ¿no? que ni ellos te aguantan, o vamos, me aguantan a mí como profesor. Mis características no se acoplan al grupo, ni las características del grupo se acoplan a lo que a mí me gusta. Y entonces Ya, es complicado. sale un año terrorífico, pero hay otros en los que las cosas funcionan, y con vosotros la verdad es que fue bastante bueno, fue divertido y hasta aprendiste. Aprendimos algo, sí. No sé tampoco, al final, la gente que acabó dedicándose a ello de forma de vuestro profesional, curso, pero en general sí que había seguro. buen rollo y se veía que la gente por lo menos iba aprendiendo y Sí, nos se iban divertíamos haciendo también. que era cosas un y poco- se pasaba bien, había un buen ambiente en clase, y de vez en cuando ocurren, esas cosas ocurren. No siempre, por desgracia, pero Pero bueno. sí que ocurre. ¿Y tienes alguna anécdota, bueno, de los dos lados, durante todos estos años como profesor del
Sí, En el lado bueno y en el no tan bueno. O bueno, sí, si te apetece sí, ha habido bueno, cosas. el no tan bueno Ha recordarlo, habido pues nada, tampoco... cosas buenas, bueno, pues mantener la amistad contigo, con Nacho Hernando, que está trabajando en la Fundación Canal como fotógrafo, con Alexia Calatrava, que tiene un estudio fotográfico en La Rioja, se volvió a Logroño, a su ciudad, y lo tiene montado allí, o con otras personas que no han seguido siendo fotógrafos, pero que funcionan de los últimos años y que hay más gente. David Burgos, que se fue a Montreal y hace vídeos, y bueno, hay bastante gente que sí que funciona y se mantiene el buen ambiente. Alguna vez coincides, te tomas unas cuantas cervezas y bien. Y por el lado bueno y por el lado malo, es verdad que ha habido situaciones muy malas. Uno con un cuchillo, Sí, que se volvió ya, loco, que estabas tú allí, ya pasaba recuerdo, por el sí. pasillo, Sí. y yo defendiéndome con una silla para Joder. que no se acercase. Otro que también medio enloqueció, pero enloqueció más su padre y vino a pegarme. Entonces, sí, hay situaciones desagradables, han sido extremas. Vamos a pasar a hablar de Cutre Vieja, tu segundo libro. El tercero, en realidad. El Es tercero. que sí, porque hay uno que fue una edición privada. Se podría decir, era un libro de retratos de una gente muy cercana, de mi círculo más íntimo de amigos, y la edición fue limitada porque estaba hecho para ellos, pero se trabajó ya con la idea de hacer un libro serio. Se podría haber utilizado como los otros para vender, pero no tenía sentido en ese momento. Entonces, bueno, el protolibro, y este entonces sí ocupa el tercero, El tercero, entonces. en la lista. ¿Y cómo ha sido de libros hechos. la experiencia, un poco de principio a fin? Bien, tranquilo, porque estas cosas hay que tomárselas con tranquilidad. Cuando inicias un proyecto, y más cuando es un proyecto autofinanciado, como los que tenemos que abordar la mayoría de los fotógrafos que nos hemos conocido, es decir, la mayoría de los fotógrafos en España, para que vamos a engañarnos, aquí les pagan las ediciones a los 4 conocidos, no hay manera si no. Y con calma, era algo que que a mí me daba vueltas en la cabeza desde hace tiempo, porque por desgracia mis padres decidieron comprarse un apartamento en Torrevieja. No había otro sitio, No hay otro sitio. en toda la Toda costa. España, ¿no? Y decidieron comprar en Torrevieja un apartamento, por desgracia mía y de mis hermanas. Entonces, pues íbamos allí de visita. Sí, La claro. suerte es que lo compraron cuando nosotros ya éramos independientes desde hace mucho tiempo, por lo cual no había que ir demasiado para allá. Pero dice, oye, vamos al apartamento de papá y mamá, a la playa, vamos a aprovechar. Joder, dije, es en Torrevieja, pues entonces casi que no. Pero claro, terminas yendo a ver a tus padres y vas allí y vas un montón de veces y lo vas viendo y se te agarra las tripas y vas viendo aquella desgracia. Y bueno, pues a mí como fotógrafo me iba barruntando la idea de hacer fotos, de contar sobre aquello. Y antes de hacer el libro ya había hecho series, de verdad, en algunas, intentando buscar que alguna cosa bonita hay en la zona de la Laguna de la Mata, en la zona de la Laguna Rosa, si hay algunos espacios. Incluso cuando te vas a la costa y no miras demasiado en la línea de costa, pues se pueden conseguir algunas fotografías de paisaje interesantes. Sí, de hecho recuerdo alguna. Había hecho que la he visto también en alguna Flickr. serie sobre la crisis inmobiliaria, cuando la gente empezó a poner a la venta todos los apartamentos, fijándome en ello. Bueno, pues allí afectó mucho, afectó en todos los sitios, pero allí se veía muchísimo. Hice también una serie cuando estaba a punto de morir mi padre y terminándola cuando ya había muerto, mostrando una parte más triste del entorno y otra más festiva, utilizando como excusa la feria, el parque de atracciones que tiene en el puerto, esa feria mega cutre que hay allí. Entonces había ido contando cosas sobre Torrevieja, porque vas allí, lo ves, es un entorno, te van barruntando la cabeza.
Pero todo eso llevó a decir, yo quiero contar algo acerca de lo horroroso y terrible que es esto, no elementos parciales. Y empecé el trabajo de Torrevieja, que luego le encontramos el título. El título además yo creo que se lo Sí, eso, encontró ¿cómo mi surge amigo el título? Javi. Joder, pues esto es que es muy cutre, no sé qué, ¿por qué no nos juntamos? Y, y salió Cutre Vieja, que define perfectamente lo que es la ciudad. No solamente a Torrevieja, define Sí, es un el poco, desastre de todo el litoral. Ajá. Lo que pasa es que es magnífico, porque Sí, que ahí es funcionaba un ejemplo muy claro, el ¿no? cutre con Torrevieja, que daba una palabreja muy apañada. Mm. Así que así surgió la idea y luego fueron pues casi 3 años haciendo las fotografías, porque tenían que ser 3 años. en una época muy determinada del año, en unos meses muy determinados, por la luz. Y además a unas horas del día donde la luz incidiese en los rayos del sol más o menos de una forma bastante dura, que los colores se representasen como han salido, que justo entre primeros de abril, finales de marzo, primeros de abril a mediados de junio, finales de junio hay algunas cosas hechas ahí justo se dan esas circunstancias sin morir abrazado por el sol, además. Sí, que esa es otra, claro. Y claro, bueno, pues fueron viajes tanto en más o menos abril, algunos en mayo y finales, últimos días de junio y primeros de julio, durante ese tiempo. En general, luego hay alguna fotografía hecha en otro momento que podía complementar el libro, entonces como ya estaba de las otras series era absurdo coger y volver a hacerlas y ya la fotografía ya estaba allí, pues entonces ¿para qué? Pero vamos, haber una o dos fotografías solo así. Sí, me llamó la atención eso, pues la paleta de colores, ¿no? Que es como muy, muy concreta, muy tonos pastel, así, ¿no? Por lo que Sí, veo. porque la ciudad, por un lado, está el cielo más o menos azul, que se consigue a veces, porque mucha contaminación, no hay contaminación lumínica, eso sí. Y cuando hay calima sí que presenta un poco más feo, pero si no, bueno, puedes jugar con ese color. Pero luego la ciudad es más o menos pastel, tiene muchas casas en tonos amarillos, son apagados porque por el salitre, la corrosión que se produce por el aerosol del mar, Sí, pues se eso come también todo, entonces no hay colores le brillantes pasa allí. factura, ¿no? Si hay algo nuevo, sí, que a lo mejor un mes después ya ha dejado de ser brillante, entonces es todo muy pastel, es todo muy, muy apagado y con esas horas de incidencia del sol por la mañana, pues entre, ya te digo, aproximadamente entre las 11 de la mañana y la 1:30 vienen a estar hechas las fotografías. Pues se consigue más. Y hacia el interior, cuando hay algunas fotografías en las que se ve al fondo la Laguna Rosa, se ven las construcciones inacabadas, ahí todavía queda un poquito más apagado por la calima, bueno, la calima, sí, la contaminación atmosférica, no contaminación humana, pero sí la polución natural de la zona, Ya. que hace que la luz se apague un poquito más. Yo creo que sí, que las fotos en sí hablan por sí solas, pero tú tenías muy claro que querías darle un toque muy, muy crítico, ¿no? Que es al final la intención fundamental del libro. ¿Crees que hacen falta muchos más libros como estos para denunciar Hacen falta a nivel libros, estatal todo lo que está pasando? libros, películas, documentales, periodismo serio que lo muestre, movimiento social, los vecinos, los habitantes de la zona, porque es un disparate, que yo es un desastre. Primero promovido por los políticos jetas que ha habido en la zona, porque hay gente interesante que ha intentado luchar por defenderlo, pero ha sido minoritario. ¿Por qué? Porque ha habido caciquismo, la gente con dinero ha promovido a este tipo de políticos y no hay que excusarse fundamentalmente al Partido Popular. Es así, para favorecer las recalificaciones, para no luchar por el medio ambiente, para llevarse por delante cualquier cosa, le da lo mismo. Eso por un lado. Pero por otro lado ha habido una parte de la sociedad, de jubilados fundamentalmente, que han abrazado las casas baratas, que les da lo mismo el medio ambiente, que les da lo mismo tener las playas o las no playas de Torrevieja, que son
un desastre, o que las calles estén mal, o que el urbanismo sea un disparate. Les ha dado igual, porque tenían un clima benigno, tienen un clima benigno, los precios son baratos, para que engañarnos, Sí, al los final precios esa de las gente casas no mira más, ¿no? Del clima, del solecito, y lo que la casa poquito sea barata y lo y poco ya que está. sales por allí, pues es verdad que tomas una cerveza o picar algo por ahí, Que es es relativamente barato, barato, ¿no? y les ha dado igual. Entonces ha juntado el hambre con las ganas de comer, porque ha habido unos políticos desaprensivos y una gente que ha comprado eso. Ujú. Y no han sido capaces de echar a los políticos con el paso del tiempo, porque han tragado, porque les parece todo bien. A ver, a mi madre, cuando le di el libro, cuando se lo regalé, dijo: ¡ay, pero esto no puede ser! ¿Pero qué es esto que has hecho? Y esto no se lo puedo enseñar a mis amigas. Y yo: bueno, mamá, lo siento, pero es que es mi visión. Claro. Y al final se atrevió, le llevó el libro, claro, el orgullo de madre, de lo que ha hecho un hijo suyo. Pues ha hecho un libro, no sé qué. Pues vaya libro que ha hecho tu hijo, porque esto no es así. Pero bueno, no quieren verlo y Sí. no quieren verlo la mayoría. Hay una parte de los vecinos de Torrevieja que sí, he entrado en contacto con un grupo, a ver si logramos hacer una presentación allí. Sí, eso te iba a comentar, que no te has planteado a lo mejor una exposición. Claro, también depende un poco al final de lo que hablas, ¿no? De los políticos de turno, si pueden estar, si a lo mejor tampoco les interesa que una visión tan crítica, ¿no? Sea como tan visible, ¿no? Me imagino Ya, que no les hará mucha ilusión, pero se puede buscar, si no es con los que sí, mandan, puede haber alguna otra con vía, gente ¿no? que está en la oposición, con movimientos vecinales. Las exposiciones tienen un problema y es que cuestan una pasta. O te las montan Mm. o te cuestan un dinero. Un dinero que si pones las fotografías a la venta, a lo mejor recuperas. Pero que si no vendes fotos, no vendes originales, te dejan un agujero. Y no solamente un agujero, sino qué haces con todos esos marcos y con todo ese material. Ya, claro. Dónde lo almacenas, qué haces con ello. Sí, ya Con si lo no cual le vas a volver a dar uso, pues al final, es claro. jodido, coste- no, a no ser que te digan: venga, pues vamos a hacerlo y vamos a poner el dinero, o os quedáis las fotos, haced lo que queréis con ellas, me parece muy bien. Pero si no, es un Ya. disparate, ya es una ruina hacer el libro, o hacer un Sí. libro, porque Claro, hay veces autoeditarte el que libro no al final. recuperas el dinero, por ejemplo, con este está costando Dios. Bueno, Dios pero le y vamos a dar ayuda. un impulso con Vamos esto, a ya ver verás. si ahora funciona. Sí. No, pero sí montar queremos montar una presentación, entrar en contacto con esta gente. Lo que pasa es que estás a 500 kilómetros de distancia. Ya, es complicado. Yo soy un poco vago de por sí para estas cosas, me cuesta, vale, sí. Yo hago la foto, dirijo el proyecto, sacamos el libro adelante, pero después la promoción Ya. a mí me cuesta. Me cuesta por desidia, no por otra cosa. Sí, vale, ya llamaré, no, sí, está pendiente, vamos a acercarnos por allí. Vamos a... Un desastre. Entonces, pues bueno, algo espero que hagamos surja, allí. ¿no? Sí, Vale. pero lo de una exposición es prácticamente imposible. Ujú. Es que tiene que surgir un apoyo externo para hacer algo de eso, o para hacer una nueva tirada de las cosas, porque si no, Bien. no es viable. Y te iba a preguntar por el equipo, que es algo que a la gente en general le suele obsesionar bastante, el tema del cacharreo y tal. ¿Con qué equipo llevaste para realizar las tomas al final, durante estos 3 años que estuviste? Pues intenté minimizarlo, porque yo creo que es muy fundamental, antes de empezar a hacer la fotografía de cualquier proyecto, saber cómo quieres contar lo que quieres contar. Y en eso está las ópticas que vas a utilizar, si vas a utilizar iluminación, las fechas, las horas del día para la luz, todo lo que es una previsión técnica. Ujú. Entonces, tenía muy claro que quería tener profundidad de campo máxima, que fuesen muy detalladas las imágenes, pues para dar toda la información. Menos una al final, que fue un juego con un fulano que me encontré, la última que aparece, que es en blanco y negro, y hay unos desenfoques ahí. El resto está hecho todo con una profundidad de campo y con una visión que se parezca más o menos a la visión que tenemos nosotros, incluyendo nuestra visión periférica. Entonces, pensé que lo mejor era un 28 milímetros que tenía, trabajando a f8. Yo creo que todas las fotografías están hechas a f8, menos las
panorámicas, o algunas de las panorámicas que están hechas con el iPhone, con el efecto panorámico. De esas hay una o dos hechas así, porque las otras panorámicas están hechas con el 28 milímetros y simplemente montando fotos luego con Photoshop, con Photomesh, echar las fotografías a posta. Y con una Nikon D700 que utilizo desde hace años, que me funciona perfectamente. No tengo obsesión por... Camarón, eso es un camarón. Pero no tengo obsesión por la resolución, por los millones de megapíxeles. No, claro, si al final no pasa no te lleva tampoco a nada. Para la inmensa mayoría de los trabajos no se necesita. Para lo que hacemos. Para hacer copias grandes no se necesita, porque como las copias grandes te tienes que ir más atrás para verlas, pues no necesitas tanta resolución. Sí. Para otros tipos de trabajos sí. Ahora, después de haber estado haciendo esto, compré una cámara que tiene más resolución. ¿Por qué? Pues porque no las venden con menos. Ya, claro. Entonces no quedó más remedio. Así que yo iba con mi Nikon D700, que cantaba un poco, porque yo le tengo puesto una empuñadura para cuando hago los trabajos de deporte o reportajes fotoperiodísticos. Pero por no andar quitándolo, pues sí, daba un poco el cante. Pero a la vez funcionaba muy bien, porque había gente que te veía y colaboraba más, porque pensaba, que es un periodista, un no sé qué. Decían, no, es para un libro, pero ya entablabas contactos, se mostraban predispuestos. Y bueno, bien, y tampoco es una cosa muy pesada llevar un 28 milímetros 2.8, que pequeñito, y llevar el cuerpo de la cámara, aunque sea con la empuñadura, en una mochila vieja de ordenador. Sí, cabe sin problema. Y sí, va bien, claro. Y sí, claro, no se necesitaban flashes, no necesitaba otro tipo de objetivos. Era cómodo. Y en algunos momentos te vas andando y ves algo y dices, hostia, no tienes la cámara, bueno, sales siempre con ella, bueno, pues con el teléfono, con un teléfono que funciona bien. Sinceramente los iPhone creo que fotográficamente funcionan muy bien y sé cómo funciona, hasta dónde es capaz de dar, que es algo fundamental, saber qué es lo que te da tu equipo. Claro. Para poder utilizarlo adecuadamente. Pues alguna fotografía la pude resolver con el teléfono, pero pocas en este caso. Yo salía siempre, cada vez que iba con mi cámara, yo me dedicaba a salir a recorrer las calles, a buscar lo que quería fotografiar, que sabía que me lo iba a encontrar andando por Torrevieja. Sí. Bueno, Torrevieja para adelante, Torrevieja para atrás. Había veces cuando era una zona un poco más alejada, cogía el coche para llegar hasta allí, para no meterme tanto palizón, y ya aparcar el coche y pum, para adelante, para atrás. Y así con esa cámara. Pero reconozco que las próximas cosas con todavía algo que pese menos. Sí. Si es posible. Menos es más al final, sí. De hecho, el último proyecto está todo con la Fuji X100. Ahora, toma por culo, más cómodo. Más fácil. Más cómodo imposible. ¿Es el texto el que sugiere las fotos o las fotos sugieren el texto? ¿Y cuánta libertad le has dejado a tus colaboradores para crear esos textos? Para mí es fundamental que haya textos en los libros, porque uno ve las fotografías y claro, hay que dar libertad al espectador, al usuario, para que piense, imagine y le recuerde lo que sea, le evoque lo que sea la fotografía y le genere lo que sea, aunque tenga un mensaje. Para mí tiene un mensaje, pero ¿vale? Que lo tenga distinto para otro. Pero si yo quiero que ese mensaje mío llegue de verdad, se necesitan todas las herramientas posibles para, de alguna forma, guiar, llevar al lector o al usuario, llámale X, a donde tú quieres, o por lo menos para que lo capte. Y luego es que diga, sí, muy bien, este me quiere contar esto, pero yo me quedo con esto otro. No. Poner las herramientas, y si solamente pones las fotografías es muy difícil. Si tú haces fotografía de paisaje o retratos, quizás pueda ser un poquito más fácil, sobre todo con los paisajes. Porque bueno, son una ensoñación, estás allí, estás mirando, qué es lo que hay. Pero cuando empiezas a hacer fotografía documental, quieres ser muy concreto. Y cuando esa fotografía documental, además, es un ensayo fotográfico, como es el caso de Cutrevieja, donde yo tengo una opinión muy clara, pues necesito que llegue al lector. Y el texto ayuda, a mí me parece fundamental. En el caso del libro anterior, en Los ausentes, también
había textos. Era una fotografía documental, poética, Sí, era pero diferente. muy de jugar con la imaginación de las personas. Mm. Pero aún así el texto era una herramienta para condicionar, en cierto modo, esa imaginación Sí. dentro de lo posible. Entonces, y a mí me parece importantísimo hacer libros de fotografía solo con fotografías, por lo menos en lo que yo ya he hecho y en las ideas que tengo en la cabeza, no lo veo. Para mí, he visto libros de fotografía, Sí. los he tenido en mis manos estupendos, sin texto, pero para mí no lo veo. Y por ahora sí que ha sido la fotografía la que marca, y luego vienen los textos para ayudar a esa fotografía, para ayudar a llevar el mensaje, como te he comentado. Ujú. Pero eso sí, con total colaboración. Encima que le pido a la gente que me ayude a hacer las cosas, Le vas a decir, porque mira, que los este libros no se texto, hacen solos. Hay cúrratelo. un diseñador editorial, hay gente que escribe los textos, los libros van acompañados de videoproyecciones, alguien que se encarga de hacer las videoproyecciones. Pues yo lo mínimo que puedo hacer es hacer lo que os apetezca, que yo lo voy a respetar. Si queréis lo discutimos, lo hablamos y yo doy también mis ideas, pero es lo que vosotros hagáis porque sois colaboradores, así vienen puestos luego en la información que hay en el libro. Pero sí que hay un proyecto que está en mente, que hasta que no termine de amortizar Cutre Vieja no nos No va a pondremos salir en fase adelante, de producción de verdad, Mm. donde sí que el texto tiene que tener la misma importancia que las fotografías. O sea, las fotografías y el texto tiene que tener la misma importancia. No tiene que estar supeditado a la fotografía. Puede que se relacione, puede que no. Y esto me lo sugirió bueno, hay varios libros en la historia de la fotografía que tienen este trabajo, pero hay uno que me gustó muchísimo, de Robert Doisneau, y el escritor es un escritor francés con el que colaboró, no recuerdo el nombre del escritor, yo me quedé con el del fotógrafo, con el de Doisneau, que se llama Les Grandes Vacances, y donde el texto tiene la misma importancia que las fotografías. Bueno, pues a partir de ahí, y algún otro que también he leído con esa misma estructura, donde hay un escritor, de verdad, que colabora en igual de importancia con el fotógrafo, está pensado para el siguiente. Sí, logramos salir de la ruina de Cutre Vieja. Que no, que ya verás. Que entonces cómo va a salir adelante, hombre. podrá ver la luz de ese proyecto y los siguientes que están en cartera, porque esto no para nunca, esto es un no parar. ¿Qué te sirve de inspiración para tus libros en particular y para tu fotografía en general? Lo que fundamentalmente yo creo que lo que hay alrededor mío, fijarme, los fotógrafos tenemos que tener la vista espabilada, ¿no? para ver alrededor. Todo el mundo tiene que, evidentemente, tener conciencia de qué es lo que le rodea, pero nosotros lo acompañamos de que somos capaces de convertirlo en algo, transmitirlo de una forma un poco especial, igual que el escritor es capaz de crear literatura y transmitir lo que le rodea de una forma especial, o el cineasta, el escultor, el pintor. Los fotógrafos podemos hacerlo, quizás todavía con un abanico un poco más amplio, porque está desde la parte más artística a la parte más periodística, y hay un amplio abanico y es más fácil quizás expresarlo. Eso por un lado. Y por otro lo que sientes, porque te puedes fijar en lo que hay alrededor, pero que si te es ni fu ni fa, pues yo por lo menos no soy capaz de hacerlo, de hacer estos proyectos personales, de poder hacer mis fotografías. Otra cosa es que te paguen por hacer algo. Entonces dices, ya le veo yo lo que haga falta al tema. Pero si no, cosas que me interesan. El primer libro era un libro de retratos de mi círculo de amigos más íntimos. Bueno, pues sentía que quería fotografiarles, hacerles un regalo, mostrarles tal y como los veía, y de ahí surgió. Comí la cabeza a otro para que escribiese los textos y listo. El segundo, me di cuenta que después de haber empezado unas cuantas fotografías, había algo que podía hilar y que podía desarrollar acerca de los ausentes, y que me apetecía contar acerca de la ausencia. Quizás debido a que 2-3 años antes es cuando había muerto mi padre, esa parte de ausencia, que no lo haces a posta,
pero que está ahí al final y que, sentido, y que de repente lo ves. Y dices, bueno, pues joder, hay idea, hay material y tengo ganas. Pues lo haces, te vas fijando, vas buscando y vas sacando el tema. El de viaje ya lo hemos hablado, que estaba ahí, estaba pegándome en los ojos y en las tripas cada vez que iba a casa de mis padres. Y le va dando vueltas hasta que al final encuentra la forma definitiva de expresarlo, porque hacía algunas pruebas, fotografiaba desde el coche cuando iba con ellos, con una cámara compacta para ver qué quedaba, siempre para dar una idea de que aquello no me gustaba. Pero al final encontré el modo de hacerlo. Hay 2 proyectos ahora en cartera, uno en el que ya están hechas todas las fotografías, acerca de un viaje que hice por California y por Nevada, cuando cumplí 50 años, que lo puedo hacer con 2 de mis sobrinos, y fue algo muy especial. Entonces, todas las fotografías que hice allí dan pie, con un proyecto de maquetación muy, muy raro, que lo mismo sale adelante, que funciona. Ese no le da más vueltas, pero es el sentimiento, las sensaciones de quiero contar esto, quiero contarlo de forma amplia y claro, la fase de tomar fotografías dura 15-20 días, lo que dura el viaje. Sí. No hay posibilidad de más porque es un viaje único, una situación única. No es voy a viajar a California más veces para fotografiar, no, es las sensaciones unidas de todo. Pero el que tendría que ser el siguiente en orden, si como dices tú, hay suerte y salen adelante, es un trabajo a mucho más largo plazo sobre el palmar en Cádiz y el surf, el ambiente del surf, cómo lo impregna todo en el palmar, allí. O sea, además que es un tema que conoces. Claro, porque yo me dedico a hacer bodyboard, me gusta, estoy allí y lo vivo. Y además el sitio, que empecé a hacer fotografías hace... Este es el que más tiempo va a durar, porque las primeras fotografías son de 2010. Sí, que y vaya a seguir todavía a tiempo, no es algo que vaya a parar en este año. Posiblemente 1 o 2 años más, aunque hay que ponerle fin. Sí. A los proyectos hay que ponerles en algún momento un punto final para hacer fotografía, pero va avanzando porque cada vez voy viendo más qué es lo que me falta de lo que quiero contar. Y lo he empezado a mezclar porque he empezado a hacer otras fotografías de surf más cercanas, más específicas, en Galicia también, entonces irá lo del palmar, pero con cierto apoyo de eso. Y al final es eso, lo que vives, lo que te gusta y o lo que te da por saco y quieres contar. Claro. Y quieres contar cosas. Para las series más pequeñas está más fácil. Me siento triste porque me he separado. Y voy a hacer una serie sobre todos los rastros y vestigios de mi vida anterior, de mi pareja en la casa. Que había muchos. Y lo haces. Y son los sentimientos solo y no tienen ni siquiera que salir de casa. Hay distintas posibilidades. Hubo un tiempo que estuve 1 año entero de baja por problemas con mi columna. Y hice también una serie que a lo mejor tampoco te apetecía, pero bueno, es lo que dices, que es lo que tienes sirve para contar lo que te está pasando, para las cosas a las que te aferras para no desesperarte 1 año un poco, entero, ¿no? Aquí metido y no solamente a rehabilitación, claro. Por la mañana y por la tarde, y no haciendo otra cosa. Sí. Y ¿cómo lo cuento? Pues uno hace una canción, yo hago fotografía. Claro, sí. Pero son eso lo que te rodea y los sentimientos que tienes. Lo que tienes en ese momento. Y yo creo que eso es lo que termina funcionando a todo el mundo para hacer fotografía, su trabajo personal. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que se hace trabajo personal sin sentir nada y muchas veces aquello es una castaña. Y luego, ¿cómo crees que se puede llegar a tener un estilo personal propio? O sea, yo recuerdo que que tú insistías mucho también en que tuviéramos siempre en la cabeza o que tuviéramos un catálogo visual lo más amplio posible, ¿no? Para abrir un poco también tus miras o para, igual que un poco tú vayas seleccionando tu camino. Claro, al principio, cuando uno empieza a hacer fotografía como estudiante o como aficionado, da lo mismo, empieza a hacer fotografía. Hay que ver de todos los lados, hay que ver fotógrafos, hay que probar de todo, hay que probar
Antes probábamos películas y reveladores y papeles, pues ahora ¿Qué tiempo? pruebas, hombre, no te puedes estar probando cámaras todos los días, pero sí coges la cámara de uno, coges la cámara de otro, pruebas cosas con ellas, con las ópticas, en el revelado y en el procesado, y estar muy abierto, porque uno no sabe, y tiene que ir viendo qué hay para poder expresarse como uno quiere. Y poco a poco el tiempo te va dando una forma preferente de expresarte. Pues luego hacer las fotografías de retrato de esta forma y hacer las fotografías documentales de esta otra, y pues te lo va dando el tiempo. Luego además todas esas pruebas y algunas más que sigues haciendo porque lees una cosa que te llama mucho la atención y voy a probar a hacer esta técnica, voy a probar a hacer esto. Sirve conocerlas y saber que están ahí, porque hay veces en las que quieres expresarte de una forma distinta, completamente radical. Por ejemplo, yo en los libros de los ausentes, en el de Cutrevieja, en el que estoy preparando el viaje, y en el del Palmar, son fotografías que se parecen mucho, mirando de frente, con una gran profundidad de campo, con mucha nitidez, utilizando objetivos entre un 28 o un 35 milímetros, normalmente puede haber alguna hecha con un 50, alguna hecha con un 20. Pero en general, con ese tipo de ópticas, con un diafragma y con un tipo de luz y con un posicionamiento determinado. Porque principalmente me gusta hacer las fotografías así. Pero hay series personales, como por ejemplo la de la convalecencia, la de los vestigios de la separación y algunas otras, donde es radicalmente distinto. El desenfoque, que no tiene exactamente, nada que ver. Porque lo que siento y lo que quiero expresar es diferente. Entonces, me salgo del registro, primero porque siento cosas distintas y segundo porque he aprendido a lo largo de los años a poder expresarme de forma distinta. Claro, tienes unos recursos y los aplicas a... Es verdad que poco a poco uno se va decantando, que el grueso del tipo de fotografía va siendo de una manera. Y no quita que en algunos momentos cojas y hagas algo completamente distinto. ¿Por qué? Pues porque te sientes distinto y tienes que expresarlo de forma diferente. Y además es necesario si optas a hacer trabajos profesionales. Porque te pueden pedir otra historia. Sí, te pueden. Y hombre, hay que ser honesto, no tengo ni puta idea de hacer esto, porque no sé, nada, que no lo hace, pero hay que estar preparado para poder hacerlo y arquitectura o eso, hacer. Claro, y no rechazar trabajo, porque no está la cosa para rechazar trabajos. Quien se dedica fundamentalmente a ese tipo de fotografía profesional. Yo, ¿por qué puedo hacerlo? Que lo he comentado antes. O porque me hice profesor hace 30 años. Y dije, cojonudo, esto me permite a partir de ahora no tener que luchar con los clientes, no tener que luchar con nadie y hacer lo que me apetece. Hacer un poco lo que te apetece y claro, y si no te sugiere ni te apetece, pues pasa de ello y no tienes problema. Pero yo creo que sí que hay que aprender, que hay que tener más registros, saber cómo hacer mil cosas. Pero luego es verdad que de forma preferente lo haces de una manera. No estás todo el rato. Con el paso del tiempo, al principio no, al principio lo pruebas todo. Pruebas todo, pues ¿por qué? Pues porque mola, porque estás aprendiendo, porque dices, oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Claro. Pues normal, es necesario y es natural. Esas son las dos cosas. Y ver muchos fotógrafos, es muy importante. Ver mucha fotografía y decir, joder, que cómo me gusta este y ¿por qué no me voy a expresar yo como este? Sí, al final es lo que nos has enseñado, pues ver mucho, ir cogiendo un poquito de este, otro poquito de este otro que por lo que sea te llama y tener un detalle que dices, joder, claro, mira, voy a intentar hacer algo, o aunque sea a nivel concepto. Todo el mundo tiene influencias del resto, es que no vamos a pensar que yo voy a ser súper original. Luego salen los genios, que de vez en cuando salen genios, que aunque tengan influencia, pues claro, han tenido que aprender, pero que luego no, hacen algo completamente original. Y ellos se convierten en influencia para otras personas de una forma mucho más importante que el resto de los fotógrafos que evolucionan, sí, de una forma personal, pero a partir de los trabajos de otros, porque como tú has dicho, ¿está todo inventado? No. ¿Está casi todo inventado? Sí. ¿Es difícil inventar algo nuevo? Los genios inventan cosas nuevas. Los demás, pues vemos y adaptamos a nuestras capacidades. Claro, y a lo que queremos decir, pero no hacemos aportaciones a este mundo. Las cosas como son.
Sí. Sí, esto es algo que a mí en general me obsesiona un poco y que se lo suelo preguntar también a la gente, a colegas y demás. Si luego durante tus vacaciones sueles llevarte la cámara reflex, salvo que, como has comentado, que ya tenías algún proyecto ya un poco cerrado y sepas que tienes que llevarte el equipo sí o sí. Si vas, imagínate, vas a hacer surf, pero sin la intención de sacar fotos para tu proyecto, te llevas la cámara reflex, te llevas una compacta para hacerte fotos ahí, o directamente no te la llevas, la dejas en casa. Ya no me llevo la cámara reflex porque es un absurdo, mira. Hice 2 viajes, uno en el 2008 a Nueva York y otro en el 2007 a Irlanda, donde iba con todos los putos trastos, la cámara, el teleobjetivo, el objetivo no sé qué, el objetivo no sé cuántos, el portátil para descargar. Y aquello era un sufrimiento ir con el mochilón a todos lados. Primero, no lo puedes perder de vista. Claro. Y segundo, pesa como un puto muerto para ir a todos los sitios. Y dije, pero tú eres tonto. Entonces entonces solo tenía cámara reflex porque no había ninguna compacta digital que me interesase. Entonces fui esperando cuando salieron las Fuji, la serie X100, dije, hostia, esto es lo mío. Claro, cuando salieron al principio no tenía la pasta para comprármela. Entonces fui un poco paciente y también había algunas características que la limitaban un poco. Dije, bueno, pues aguanto con la reflex. Pero cuando pude comprar la X100F, que fue en el 2017, al principio del verano, dije, no vuelvo a viajar, por ella, ¿no? A no ser que tenga un trabajo remunerado, Sí. que me digan, pum, o tenga una obsesión, tengo que llevarme esto. Si no, coña, con esta, porque es una cámara profesional, que ocupa nada, que pesa poco, y si alguien tiene que mover el culo, pues se mueve, me voy para adelante, me voy para atrás, para la izquierda, para la derecha, me subo una valla o hago lo que sea. Para eso tengo piernas y tengo capacidad de movimiento, pero se ha hecho toda la vida y se acabó. Además he comprado un portátil más ligero todavía, porque sí que es importante llevar el portátil para ir descargando las fotos, no tener problemas. Bueno, y aún así ya lo llevo más bien para ver películas que para esto. Sí, viajar ligero con una cámara que sea buena, que responda a mis requerimientos. Yo me esperé a mis requerimientos de calidad para gastarme yo el dinero, porque antes sí tenía de Gema, mi mujer, teníamos en ese viaje a Nueva York, se compró una cámara compacta digital, una Panasonic, que sí, para ser una compacta para ella, pues muy bien. Cuando no tienes otra cosa, pues hace fotos con lo que tengas, con la compacta de Panasonic, con el iPhone, Sí, ahora con que el para iPhone algunos libros he tienes utilizado mil el iPhone, opciones. o con una caja de zapatos, da lo mismo. No tienes otra cosa y la fotografía no te va a esperar, lo intentas hacer lo mejor posible. Luego a lo mejor no termina de funcionar, pero lo haces lo mejor posible. Si sabes cómo funciona, no intentas hacer imposibles con lo que no puedes. Vale, no me voy a fotografiar leones con un iPhone. Claro. No. Bueno, soy Sí, así, bueno. no soy tan gilipollas. Conocer lo que tienes, conocer Pero tengo claro que sí, cuando esa cámara salió, además la X100F, me parece que ya unaba todas las características que yo quería. Dije, ha llegado el momento de hacer el esfuerzo. Traga atrás la pasta y vamos, no se me ocurre llevar 2 kilos para nada. Vamos, me muevo y para adelante, para atrás y listo, y ni objetivos ni leche, porque al final yo tengo amigos que han dicho, amigos fotógrafos, yo he vendido el equipo reflex que utilizaba para viajar y me he comprado una sin espejo, me da lo mismo de Fuji, de Sony o de Olympus, pues no sé qué, pero claro, como son de ópticas intercambiables, al final terminan comprándose más objetivos. Claro, ¿cómo no voy a comprar? Y termina con la misma mierda. La misma, sí. La cámara pesa menos, o sea, el cuerpo pesa menos. Así que pero yo he comprado pesan. una y sin zoom, óptica fija. Claro. Que me muevo yo con una visión, tiene un objetivo equivalente a un 35 milímetros en paso universal. Sí. Pues. ¿Para qué más? Pues listo. Perfecto. No quiero No saber más. de cámara reflex. Nada. No. Muy bien. Pero bueno, también me refería un poco a eso, si desconectas de la cámara o si
que yo que sé, que a mí me pasa, que a lo mejor me voy de vacaciones y eso, no llevo la cámara encima, pero estoy y digo, joder, fíjate ahora qué tramo de costa más chulo aquí, fíjate, haber hecho una larga exposición, tal. Pues mira, yo A mí me cuesta un poco eso, desconectar y decir, aunque, o sea, que no sufro, ¿no? Que me lo paso bien, pero que dices, joder, que quitarte de encima la fotografía en ciertos momentos cuesta. Es que si eres fotógrafo no puedes desconectar. Yo creo que si de verdad eres fotógrafo, no un aficionado a la fotografía, estupendo, no, eres fotógrafo, no hace falta que te ganes la vida con la fotografía para ser fotógrafo. Eres fotógrafo porque te dedicas a ello, porque te expresas con la fotografía como medio habitual, más allá del lenguaje con las personas, hablado o escrito. Entonces eres fotógrafo, no desconectas nunca, siempre estás mirando, siempre estás viendo todo con mirada fotográfica. Y hay veces que en esas circunstancias, como dices tú, ves algo que dices, joder, qué maravilla si tuviese aquí la cámara, pues no la has cogido, yo no la cojo siempre, no la llevo siempre encima. Sí. Si es algo que de verdad a mí me merece la pena y me crea entusiasmo, cojo y me vuelvo al día siguiente. A lo mejor me como los mocos porque la luz ya no Claro, es la ya no misma, tiene nada que ver, las pero me condiciones. vuelvo, hago el esfuerzo. En los viajes sí que suelo meter un trípode, Sí. total, en el coche, y si es necesario, pues cojo y me voy con el trípode, aunque cada vez menos, porque como he encontrado una maravillosa técnica para reducir el ruido, sin necesidad de hacer exposiciones prolongadas, hay muchas veces que ni lo utilizo, pero bueno, me vuelvo. Y si me pilla otra cosa que no llevo la cámara encima, ahora tenemos móviles. El fotógrafo que tiene que tener, a mi juicio, que tiene que tener un móvil que tenga calidad fotográfica, de verdad. Puede ser el Samsung Pichirri, los Huawei o claro, el que sea, pero que de verdad tenga calidad fotográfica. Yo utilizo iPhone porque lo utilizo, pero es verdad que Samsung he visto cosas hechas con los S7 y 8 y estos, y son cojonudas, y los Huawei Mate con Leica creo que es, alguno de estos, pues me imagino que harán una foto del copón. Claro. ¿Por qué? Porque lo vas a utilizar como fotógrafo y va a haber esas situaciones en las que te encuentres y digas, el teléfono, y lo hago. Sabiendo lo que te da el teléfono, lo puedes hacer. Que no tienes suficiente latitud de exposición, es que las sombras y el cielo, pues como eres fotógrafo, sabes que sin moverte haces dos tomas, una para el cielo y otra para el otro, y luego las compones con paciencia, que no pasa nada, que eso no es engañar, que no hay ningún tipo de tipo, es simplemente circunscribirse a las posibilidades técnicas que tiene la herramienta que estás utilizando y no desconectas. Incluso cuando estás de pedo y eres fotógrafo o de juerga o de lo que sea, estás viendo fotografía y se te ocurre hacer una foto, ¡pum! Sí. Vale, lo mismo terminas cayéndote si te has pasado con la cerveza en el suelo, ¿no? Pero estás haciendo fotos siempre, y si no estás mirando qué foto, joder, y esto, esta foto, no sé qué. Sí, Hombre, vale, no es el 100%, es verdad, me parece que hay que ser un obseso, pero está ahí presente y lo miras y lo ves y no estás todos los minutos del día haciendo fotos y no, ahora voy a hacer fotos, no, eso es ser un retrasado mental. A mi juicio no se puede ir así de vacaciones por estar de vacaciones, pero si estás mirando y cuando ¡pum! Pues haces una foto y hay ratos en los que te vas a hacer fotos. Por lo menos a mí me pasa. ¿Y te consideras purista de la fotografía? ¿Purista en qué sentido? No sé, porque hay gente que todo lo que es manipulación, Photoshop y demás, como que le viene grande, no sé. Sinceramente yo creo que esa gente no tiene ni puta idea. Que han nacido a la fotografía en estos últimos años, han oído, es que con Photoshop se pueden cambiar las cosas por aquí y por allá, Claro, y no tienen ni idea de lo que se hacía antes. Antes, pues si se cambiaba todo. Nosotros empezamos con el Cambiamos químico, todo, ya ves tú, porque a partir de una sola película, tapados. hablando en blanco y negro, a partir de una sola película y un solo revelador, y estoy hablando de una sola marca de película y un solo revelador, las combinaciones eran tremendas. La podías tirar a distintas sensibilidades, la película, hacia arriba o hacia abajo. El revelador, le cambiabas la temperatura, le cambiabas el tiempo o le cambiabas la dilución. Y eso si no lo mezclabas con otras cosas. Y luego además te ibas al positivado, donde elegías Hacíamos el papel tapados. que fuese, utilizabas reveladores distintos, cambiabas temperaturas, hacías tapado, Sí, es que sí, se hacía de todo.
¿Cuál era la película que menos daba para manipular y para hacer cosas? La diapositiva. Era Sí. muy cerrada porque era Claro. muy crítica en la exposición. Sí. Y a la hora de positivar color, era difícil y caro. Hmm. Entonces había muchísima menos gente que positivaba color. Y aún así, la diapositiva forzábamos la sensibilidad, con lo cual cambiaba la respuesta. A veces se forzaba la temperatura para que saliese un me cago en su padre, que no era controlable, pero sabías por dónde iban un poco los tiros y lo hacía con dos narices para buscar un efecto raro. Y a la hora de positivar se podía hacer cambios de colorimetría, reservas de tiempo. Era todo mucho más estricto el color que el blanco y negro. Pero se manipulaba. O te hacías unos montajes. Que yo ahora a la gente la fotografía sobre un fondo verde o blanco, lo que sea, y la pongo luego en una playa con Photoshop, que es muy fácil. Sí. Antes, que lo que hacía, proyectaba un fondo con una diapositiva. Sí. Y exponía correctamente, porque sabía cómo hacerlo, conocía la técnica, y me salía a la persona en una playa con una cerveza en la Sí, mano al o final, yo creo con que un daiquiri. lo que importa es el mensaje, ¿no? Por encima de Entonces, de manipulaciones los métodos y hacían. herramientas que Era más utilices. coñazo hacerlas, Claro, pero ahora es se más hacían fácil. sin ningún tipo de pudor. Y se hacía desaparecer gente de las fotos y se ponía gente que no estaba allí. Y se manipulaba. ¿Ahora qué resulta? Más fácil. Simplemente, pues cojonudo que sea más fácil. Claro. Es que no se pueden exponer dos fotografías para luego mezclar. Vete a hacer puñetas. Yo antes utilizaba una película que me daba 8 pasos de diafragma de diferencia. Si sabía hacerlo, pues lo podía hacer con una exposición. Si ahora utilizo un sensor, que también dan 8 pasos, pero aunque la gente diga que me da 4 y no lo puedo hacer con una exposición, porque no voy a utilizar 2. O es que también meter luces extra es manipular la fotografía. O Claro. hacer no sé qué. Sí, Es que eso es una chorradas. subnormalidad, ¿vale? En el periodismo hay que ser serio. Y no se pueden ni quitar personas, si estoy dando una noticia, ni poner personas o elementos o cosas que no están. Porque yo estoy informando, aunque sea con un punto de vista. Y yo opino que estos son buenos y estos son malos. Pero no me puedo inventar las cosas, ¿vale? Pero en la fotografía artística y en el fotoperiodismo, es que han aclarado, porque no puede ser que estén las caras tan claras. Hubo una polémica con el WordPress Photo hace Sí. 4 años en una especie de manifestación de luto, porque llevaban en Ramallah o en algún sitio de estos. Indignadísimos, porque es que no puede ser, las paredes no se reflejan. Pues es verdad, no se refleja las paredes. Seguro que lo han hecho en el procesado y les han aclarado con el pincel, no sé qué, en el revelado RAW. Seguro de ello. Pero ¿y qué? Si luego hay un documental de James Naismith que está reverenciado como el superfotógrafo de guerra de estos últimos años, el superperiodista, y se le ve al tío hablando con su laborante para preparar la exposición retrospectiva en Nueva York, donde le está pidiendo que le aclare la cara al niño en Chechenia. Claro. ¿Pero qué cojones tiene? Pero si le están aclarando, ¿qué pasa? Que uno lo hace con la mano, con papel varitado, y el otro lo hace en un revelado RAW, y entonces uno no se puede y el otro sí. Te digo, no tienen ni puta idea de fotografía, ni de lo que ha sido la fotografía técnicamente. Tú quieres contar cosas y las cuentas con el medio fotográfico, y lo manipulas como te da la gana, igual que la música, la pintura, el cine y lo que sea. Ahora hay que diferenciar cuando estás dedicándote al fotoperiodismo o a la fotografía documental, que estás documentando las cosas, y al arte fotográfico. Inventar no, pero apañar, Claro, ¿por qué no? pero es que es absurdo. Sí. Sí, yo cada vez que les oigo es que te juro que Sí, me tiran, chaval. porque además cuando hablas con esta gente son talibanes que de verdad que es que no tienen ni idea de lo que es la fotografía y no, lo que pasa en la fotografía es esto, porque es muy distinto a las personas que dicen, no, a mí no me gusta hacerlo, entonces utilizo estos procesos o lo hago así porque yo no quiero dedicarme a hacerlo, entonces me gusta tal y como capturo hacerlo, pero no demonizan a nadie. Claro. Simplemente ellos deciden Sí. trabajar con ese Cada flujo, uno tiene un trabajar de esa método, manera. tiene un camino y ya está. Pues perfecto, pero respetan a los demás, pero los que van de verdad absoluta, lo que dices tú, y es que soy el purista y esto, tú lo que eres es idiota.
Normalmente vas con una Leica colgada del cuello para fardar y no tienes ni idea. Que encima suelen coincidir esta gente así. Y te los encuentras sobre todo en estos últimos años en certámenes de película, vamos, de fotografía, donde utilizan película y los certámenes fotoquímicos, y donde te encuentras a una gente que dice, ¿de qué vais? Pero ¿de qué vais? Primero informaros, aprender y luego decidís cómo trabajáis y sobre todo respetáis a la gente. A los demás. ¿No? Las redes sociales, ¿qué te aportan las redes sociales y qué es lo que menos te gusta de ellas? Ahí, Yo que te sigo y veo un poco por dónde vas. Yo utilizo redes sociales de fotografía, 500 píxeles y Flickr, porque antes te he comentado, hacer exposiciones es carísimo. A mí no me resulta viable, ni cómodo, ni útil, porque no tengo ni el dinero, ni dónde meter luego el material, porque venderlo, no os hagamos pajas, no se vende, prácticamente no se vende. Sí, que eso también viene un poco a otra pregunta que tenía, que era sobre el circuito comercial de fotografía artística, que eso ya lo hemos hablado otras veces. Ahora después hablamos del circuito comercial, de cómo está la fotografía en España. Entonces, a mí esas redes dedicadas a la fotografía me sirven para mostrar mi trabajo a la gente. Como es un trabajo personal, a mí qué más me da que se lo descarguen y se lo pongan en su casa. Me he mosqueado, porque alguna vez sí que hago rastreos en internet, cuando he visto que han utilizado alguna fotografía mía para un comercio. Entonces les he dicho, o pagáis o lo retiráis inmediatamente, porque os voy a denunciar. Listo. Ha habido gente que me la ha pedido, una asociación de Alicante, oye, de amigos de la naturaleza en Alicante, o de amigos de los paisajes, algo así era, que queremos hacer unas alfombrillas de ratón para regalar y esta fotografía tuya nos gusta, una de las fotografías bonitas de Torrevieja. Y te podemos pagar esto. Les dije, no, me mandáis un papel asegurando que solamente lo vais a utilizar para esto y no tenéis que pagarme nada a utilizarla. Si yo no les saco un rendimiento económico, a mí lo que me interesa es que la gente vea mi trabajo y le guste. Y luego si eso se cumplen los libros. Pero es lo que me interesa, contar, no tenerlo restringido. Y luego utilizo Facebook para publicitar lo que publico en estos sitios, como permite compartirlo en Facebook. Y no utilizo más redes sociales, no utilizo Twitter, no utilizo Instagram, que al principio dije, una red social para fotografía, pero entre que era un poco peñazo porque había que subirlo solo desde el móvil. Sí, la verdad es que y yo algunas fotografías, o hago incluso algunas fotografías desde el móvil que sean interesantes para mostrar al público. Sí. Y que luego he visto que se ha derivado en otra cosa distinta, sí, al final, que se utiliza para promocionar cualquier cosa o para ligar, pero luego al final es la aplicación en la que las fotos peor se ven, porque se ven pequeñitas. Entonces no me interesa. Sé, está la cuenta de Instagram, pero no sé, hay fotos de hace 7 años o 6 años, yo qué sé, y eran pruebas, simplemente, qué gracioso con el filtro, que no me aportan nada. Entonces no lo utilizo. Twitter, aunque se pueden subir fotos, tampoco tiene ningún sentido. Sí. Y yo me expreso con fotografías, pues 500 píxeles y Flickr y Facebook para que la vea gente que no está metida ahí, pues los que son mis amigos, cosas así, pues promocionar el trabajo. Pero nada más. ¿Para qué ha servido? Estas, para ver mucha mierda. Para ver muchas cosas horribles. Hay mucho ruido, ¿no? En general. Hay muchísimo ruido, entonces hay veces que es muy difícil encontrar buenas fotografías. Decir, bueno, voy a ver fotografías de gente que no es conocida, que son fotógrafos, lo que hablamos antes. ¿Que se gana la vida con la fotografía? No, son fotógrafos, sí, con una calidad extrema, con un montón de cosas que contar, da lo mismo sobre las personas, sobre los paisajes, sobre los animales o sobre las cosas, sobre lo que sea, extraordinarias. Pero es que hay una cantidad de ruido, claro, sí, yo lo entiendo, todo el mundo tiene derecho a poner sus fotos ahí, sí, claro, no voy a ser yo el subnormal que diga, no, tú no, porque no haces fotos buenas. Pero es un coñazo, a la vez, porque claro, hay tal cantidad de porquería que dices, hostia, puta, pero bueno, está bien. También es mejor que cuanto más gente pueda mostrar sus fotos,
aunque solamente hay una parte pequeña de esa que cojan interés en la fotografía, crecerá el mundo fotográfico, el ámbito, la cultura fotográfica. Sí, la cultura visual, que en general claro, es muy escasa. Pésima. Sí. Entonces es importante porque eso le vendrá bien a todo el mundo, no ya pensando en ganar dinero, que es lo de menos, sino para disfrutar de la fotografía, poder tener exposiciones, poder tener publicaciones, poder tener charlas, poder tener gente con la que dialogar, con la que compartir. Más allá de que además también mejoraría el trabajo de los que se ganan la vida, de los profesionales fotográficos con ello, porque se limpiaría del intrusismo. Entonces, toda la gente que os dedicáis profesionalmente a la fotografía, os puedo decir que sí, que no, yo, bueno, soy el bicho raro, porque hago solamente algunas cosas. Pero la gente que de verdad vive de la fotografía también ganaría con el aumento de la cultura visual. Entonces está bien todo este acceso, que se publiquen muchas fotografías, aunque te zumben los ojos cuando te pones a buscar cosas. Pero es positivo que lo haya. Vale, y con el tema del circuito comercial de la fotografía, que ya lo hemos hablado otras veces... Que a mí me parece un disparate. Aquí solamente funcionan una serie de personas, que son los amigos y muy difícilmente, aunque ahora está habiendo más becas para gente joven, está saliendo más cosas, y hay fotógrafos jóvenes, algunos han salido del Valcárcel, que han sido de generaciones posteriores a la tuya, que han logrado encontrar su sitio. Están trabajando por ahí, haciendo cosas en el mundo artístico o en el fotoperiodismo, pero reconociéndoles y pudiendo exponer y publicándoles. Pero son realmente pocos. Las cosas grandes pues, llevan los mismos de siempre, claro, que hacen siempre las mismas cosas. Y no, yo creo que no hace falta ni dar nombres. Y no, tampoco era esa la intención. Y solo les publican, bueno, publican a un poquito más, pero prácticamente solamente les publican a ellos. Sí, luego eso vas a las exposiciones. Las exposiciones grandes son los mismos. O si no, fotos de 3 metros por 2 metros, que luego la calidad, pues bueno, puede ser. Con cosas que no cuentan nada. O menos. Pero conocían a no sé quién, han entrado en el circuito de no sé cuántos. Esto puede parecer una queja porque yo no estoy ahí y me quejo. No, pero no, porque a mí realmente me importa un poco. Y es algo que se ve. Que no me dedico a ello, claro, me gustaría estar en una sala de exposiciones grandes y que me hagas una exposición. ¿Cómo no me va a gustar, joder? Y que vaya la gente a verlo, por propio orgullo. Me gusta, pero conozco a fotógrafos que sí que son capaces de exponer fuera, de dar cursos estupendos, de haber expuesto en California, de haber expuesto en San Petersburgo, de haber expuesto en Moscú, en un montón de sitios, y resulta que en España les cuesta Dios y ayuda. Los libros los tienen que autoeditar ellos también. Exposiciones en galerías pequeñas y de gente que conocen porque y creen en ello, pero claro, si no es un disparate. A mí me parece un disparate. Lo que es cool, guay. Y como si no eres amigo, pues es muy difícil, un acceso muy difícil. Incluso algunos que son amigos, pero que son los enfants terribles, les tienen marginados haciendo un trabajo de puta madre. Lo cual es... O bueno, pues es una muestra más de que en este país la calidad democrático-cultural ha avanzado poco. Hemos mejorado, sí, es cierto, pero teníamos que haber recorrido un camino muchísimo más amplio que nos ha recorrido desde la muerte del asesino. Una pena. Pues sí. Y no se dan facilidades ni para exponer, ni para publicar, ni nada. Te tienes que montar las publicaciones. Hubo una colaboración que salió del Valcárcel con Pedro Gómez, con exalumnos, que montaron La mirada del otro en la plataforma digital de ISU, y durante unos años estuvieron sacando adelante la revista, pero son iniciativas de ese tipo. Yeah. Propias y en plataformas que no te cuesten, moviéndolo por tu cuenta, sí, y dándote cabezazos, claro, y luchando y nada, un desastre, sí. En buena medida porque no hay cultura de la imagen, como dices tú. No hay exigencia de calidad en el cine, bueno, no hay demasiada exigencia.
significa que no se pida, pero es limitado en la parte de la sociedad que lo exige. En cuanto a la fotografía, tanto para cuando se va a contratar un fotógrafo, me parece que lo único que importa es el dinero, como a la hora de visitar las exposiciones, enseñarlo en los institutos, en la ESO, en primaria, en el bachillerato, no se hace. Sí, es en el día a día, que se tú hace lo de forma notas, marginal y es solamente la gente que es entusiasta o Mm. que de repente ha conocido a alguien o ha visitado algo y dice, hostia, cómo mola la fotografía, o Sí. centrarnos en la fotografía y empieza a interesarse, pero si sí, no, muy entonces, complicado. claro, hay poca demanda luego de actividades. Las ferias están unos años funcionando, joder, mucho éxito por la feria y no sé qué, no sé cuánto, porque se ha puesto de moda la película fotográfica otra vez y hay unos cuantos que están interesados y un montón de revistas que van porque son muy cool y muy hipster y es muy lo moderno. Y a los 4 años o 5 ediciones se va al peo. Otra que se hace, encuentros fotográficos no sé dónde, apoyo de los gobiernos durante un tiempo hasta deja de serles rentable en votos y no piensan que tiene que ser rentable para la sociedad y se abandonan Se los abandona patrocinios el y claro, proyecto. sin dinero es que es imposible porque a la gente, aunque no la pagues, la tienes que dar un alojamiento, la tienes que tratar dignamente, la tienes que dar de comer y tú tienes que traer a gente, dependiendo del nivel, que sea interesante. Vale, sitios más pequeños puede venir gente o fotógrafos, personas que tengan menos nivel de reconocimiento, no de calidad, y que sea más fácil porque cueste menos traerlo. Pero si quieres montar algo con un poquito más de prestigio, tienes que traer a personas que aporten y que aporten a un nivel más porque hay una demanda mayor. Foto España, que podría haber sido una oportunidad estupenda. Al final, yo me llevo una decepción enorme todos los años porque es un chiringuito de unos 4. Entre fotos se convirtió en un chiringuito de unos cuantos. Se perdió el espíritu inicial. Yo conocí a buena parte de la gente que fundó Entre Fotos y que han terminado escopetados de allí. También un poco, Han ¿no? terminado yéndose sí, las primeras ediciones, buena parte de los originales. Se han quedado otros. Complicado. Sí, mal. El panorama no es bueno. Claro, tampoco es peor que hace 30 años, pero no es lo que tendría que ser. Es para mí un disparate. Qué bien, qué bonito nos ha quedado. Sí.